Bueno, quería dar las gracias, por supuesto, a la SEA y a la asociación por tener esta oportunidad de encontrarnos, que me parece súper importante. Bueno, y sobre todo pedir perdón porque se me había ido el santo al cielo. La verdad es que llevo una semana, bueno, en fin, un poco liosa con esto de cómo están los hospitales ahora y he tenido un poco de lío toda la semana pasada peor todavía y hoy en concreto, pues un lío particular. Bueno, dicho esto, estoy de acuerdo que la parte central de las tres presentaciones es el asunto de la dieta, ¿no? Y yo, mi primera diapositiva era esta que ponía dieta, dieta, dieta. Yo no voy a hablar de dieta después de oír a Celia, que me ha encantado su presentación, realmente magnífica, y estoy completamente de acuerdo con ella, que en muchas enfermedades, no solo en esta, pero en esta en particular, el papel del dietista puede ser fundamental. Los médicos muchas veces, por supuesto, sabemos menos de dieta que Celia y su gremio, naturalmente, porque para eso ya lo han estudiado en particular, pero sobre todo llevar a la práctica todo lo que significa una dieta tan complicada y tan difícil. Dicen que es más difícil cambiar de dieta que de religión. En concreto, además, cuando es de por vida, bueno, pues todos sabemos, y muchos de los que estáis ahí escuchando, que algunos sois pacientes míos, pues sabéis, os recordáis perfectamente el día del entrecot, que al día siguiente dolió la barriga o estabais en el hospital, o la huida a hidratos de carbono tan típica que muchas veces se hace. La gente muchas veces no entiende que los hidratos de carbono terminan de alguna manera convirtiéndose en grasa. Yo le explico a los pacientes en la consulta que si beben 1 litro de agua y se toman 2 kilos de azúcar van a engordar, y dice, ¿pero dónde está la grasa? Bueno, se convierte al final en grasa. O sea, también, como decía muy bien Celia, no es solo controlar la grasa como único objetivo, también los azúcares, o sea, los hidratos de carbono purificados, como ella bien también ha explicado. Y esto de evitar la dieta es una cosa que muchos de vosotros habéis aprendido de forma espontánea, porque habéis visto cómo haciendo una dieta mejor tenéis menos episodios de dolor abdominal, haciendo una dieta peor coincide, entre comillas lo de coincide, porque no es casualidad, que haya ingresos hospitalarios y complicaciones, ¿no? Así que yo, antes de decir nada de tratamiento farmacológico, que voy a ser muy breve, quiero decir que la presentación de Celia verdaderamente es la central, porque en esta enfermedad o en este problema de salud, la dieta es la piedra angular del tratamiento, es lo más importante. Y en ningún caso debéis de tener la esperanza de que los medicamentos más modernos, como vamos a hablar hoy, o los que van a venir, que también hay en cartera algunas novedades para los próximos 2-3 años, pues van a poder evitar hacer la dieta. Esto lo quiero dejar claro, y no me importa extenderme un poquito en este concepto para que nadie se llame a engaño. Es decir, que nadie piense que una vez que descubran el medicamento perfecto, por lo menos hasta que yo me jubile eso no va a pasar, y creo que no va a pasar más adelante tampoco, la dieta se va a poder evitar. Es decir, deme usted un medicamento nuevo para que yo coma como todo el mundo. Por desgracia, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir, por lo menos en un plazo que yo pueda contemplar como razonable o como que estemos todos por aquí, ¿no? Con lo cual, no se puede olvidar que la dieta es lo más importante. La segunda cosa que quería decir es que todos habéis ido a hablar de estos fármacos. Es más, muchos de los que habéis venido a la consulta, a la mía, a la de Pedro Valdivielso, a la de Nuria, a la de tantos médicos que nos dedicamos a esto, pues hemos visto que muchos ya venís tratados con muchos fármacos. Y es verdad que en algunos casos de hiperquilomicronemia secundaria o poligénica, en los diabéticos, en algún caso particular, o en la gente que toma alcohol, o en fin, pues aparte de la dieta, sí pueden beneficiarse algunos pacientes de los fármacos clásicos orales, ¿no? Pero realmente en este problema concreto que nos trae aquí hoy, que es el síndrome de hiperquilomicronemia familiar monogénico, o realmente el que tenéis vosotros o vuestras familias, porque también veo al padre de algún familiar por aquí, de algún paciente por aquí, quiero decir, pues no sirven a los fármacos. Yo he tenido la suerte de convencer a algunos pacientes que venían con tratamientos múltiples, todos los hipolipemiantes del mercado, tomándolos el primer día que llegan a la consulta, hacerles una analítica con estos fármacos
y decirle, deja todos los medicamentos orales que a ti en concreto no te ayudan. Claro, esto crea una desconfianza porque otros médicos, con la mejor intención, le han puesto estos medicamentos a los pacientes. Pero bueno, a mí he tenido la suerte que siempre que he dicho quita todos los medicamentos y hazte una analítica en 4 o 6 semanas, pero eso sí, haciendo esta dieta que yo te doy lo más estrictamente posible, al menos hasta el siguiente análisis, he tenido la suerte de que en todos los pacientes han bajado los triglicéridos al dejar la medicación convencional. Y esto es una cosa que, vuelvo a decir, el primer día genera desconfianza, pero cuando tú lo consigues, el paciente adquiere confianza contigo y se fía de tu consejo y de lo que tú le vas a decir, ¿vale? Con lo cual, esto es muy importante. Bueno, yo no voy a decir mucho más de la pancreatitis porque todos sabéis lo que es esto, todos sabéis de qué va esto, pero sí es verdad que a medida que suben los triglicéridos en la sangre, sube el riesgo de tener una pancreatitis aguda. Pero fijaros, los pacientes que tienen más pancreatitis agudas no son los que tienen los triglicéridos altos por cualquier causa, sino los que tienen un déficit de lipoproteína lipasa, que a lo que nos interesa esta tarde quiere decir un síndrome de hiperquilomicronemia familiar. Es decir, no es lo mismo tener los triglicéridos altos por otro motivo, puntualmente casi siempre, que tenerlos de por vida altos y más altos cuando o nos saltamos la dieta o hay algún factor intercurrente, algún fármaco que utilizamos para otra indicación que nos sube todavía más, por supuesto el alcohol, etcétera, etcétera. Es decir, por desgracia tenemos que ser conscientes del riesgo de pancreatitis que supone. Yo siempre le digo a los pacientes, me habéis oído algunos de los que estáis hoy conectados, que la pancreatitis para mí se parece mucho a un incendio. Es decir, la pancreatitis puede ser un dolor de barriga que se quita al día siguiente, como dijo Pedro, dejando de comer y tumbándose en la cama. Algunos de los que ya no estáis aquí porque se han tenido que marchar, pues son sanitarios y al día siguiente se hacen una analítica en el hospital por la mañana y ven que tienen 1500 de amilasa. Es decir, el dolor de barriga de ayer fue una pequeña pancreatitis, pero el paciente no quiere ingresar, ha ingresado muchas veces, está cansado del hospital y lo que hace es guardar una dieta absoluta, beber agua, no comer nada de nada, como han visto que se hace en el hospital en las primeras 24 o 48 horas, y al día siguiente pues el dolor mejora, es una pequeña pancreatitis que el paciente lo ha podido comprobar y en mi caso, en mi consulta, algún paciente lo ha podido visualizar con la analítica del día siguiente. Bien. Las pancreatitis, además, cuando decían que son como un incendio, me refiero a que pueden empezar por cualquier causa y convertirse en un problema mayor. Es decir, el incendio es igual de grave si es una colilla apagada o una sartén que está ardiendo en la cocina, a que si alguien viene un pirómano con una lata de gasolina. Al final arde la cocina, arde el piso entero, arde el edificio, arde la manzana y arde el pueblo si hace falta, ¿no? Es decir, al final el fuego se alimenta a sí mismo y la pancreatitis es una cosa que hay que tenerle mucho respeto y en el caso particular de la pancreatitis secundaria a la quilomicronemia suelen ser importantes en muchas ocasiones y sabéis que llevan a ingresos prolongados, a ingresos en la UCI, etcétera, etcétera. O sea que tenerle respeto a las pancreatitis yo creo que es algo realmente importante. Sobre todo porque además se repiten en el tiempo. Es decir, muchos de vosotros, de los que os veo por aquí, habéis tenido no una pancreatitis precisamente, habéis tenido 20, 30 pancreatitis desde la edad pediátrica. Entonces, este asunto no es baladí porque a lo mejor uno tiene 5 o 6 pancreatitis menores o un dolor de barriga que se quita en 24 o 48 horas y el médico te da de alta al tercer día y tal y cual, y uno puede tener la sensación que esa pancreatitis no es una cosa grave, pero los incendios siempre son graves, los bomberos siempre van corriendo a los incendios, aunque sean pequeños, porque saben que un incendio pequeño se puede convertir en un incendio grande en poco tiempo, ¿no? Y esto os lo quiero recalcar. Yo, por supuesto, no os voy a explicar las novedades a nivel más detallado, pero sí deciros que entre las muchas dianas que se han investigado recientemente, hay una diana en concreto, bueno, porque un laboratorio de San Diego, en los Estados Unidos, hace ya unos años, pues se fijó en esta diana porque inhibiendo esta diana parecía que los quilomicrones podían de alguna forma
catabolizarse por una vía independiente de la lipoproteína lipasa que en vosotros o en los pacientes que tienen este síndrome no funciona. Y esta diana se llama ApoC3, como podría llamarse de cualquier otra forma. Las APO son las proteínas que acompañan a la lipoproteína y esta es la C3, ¿vale? Bueno, pues bloqueando esta proteína, o mejor dicho, impidiendo que se sintetice, pues se puede activar la captación hepática de los kilomicrones y esto es muy eficaz. Este fármaco ya está aquí. Ha sido muy rápido su desarrollo, como cada vez ocurre por suerte. Antiguamente, hace 20 años, desde que un fármaco se ideaba o se pensaba hasta que llegaba al uso clínico, al mercado, por decirlo así, pasaba muchísimo tiempo. Ahora mismo los programas de ensayos clínicos son muy completos, muy combinados unos con otros, empiezan simultáneamente muchas veces y entonces acortamos los plazos de una forma increíble. Porque realmente creerme que 5 o 6 años desde que se descubre un ensayo, se empiezan la experimentación humana, antes el animal o antes en cultivos y tal, hasta que se aprueba y se usa, realmente es poquísimo tiempo. Esto es una cosa realmente muy, muy compleja, ¿no? Muy compleja. Por supuesto no vamos a hablar del programa de ensayos clínicos, pero deciros, como estaba hablando, que hay un potente y complicado panel de ensayos para cubrir necesidades de distintos grupos de pacientes y que se han hecho todos de forma prácticamente al tiempo, ¿no? En el ensayo que más nos interesa a nosotros, que se llama Approach, o aproximación, o como queráis en español, bueno, pues fijaros la ventaja que supone a los pacientes que reciben este fármaco frente a los que no lo reciben. Los que no lo reciben terminan con una cifra de triglicéridos más altos que de los que empezaron basalmente, pero es que los que reciben el tratamiento pues baja un 80%. Claro, si unimos el pequeño ascenso de los que están en placebo al descenso tan importante, estamos hablando de más de un 90% de eficacia. Pocos fármacos son tan eficaces y la terapia moderna, vamos a decir que va a inhibir la síntesis de proteínas, más que a bloquear proteínas, pues tiene esta especificidad y esta eficacia tan importante, ¿no? Realmente, hace unos años teníamos que, bueno, pues mirar un poco para otro lado cuando nos decían los pacientes, bueno, y para lo mío no hay nada, para lo mío no hay ningún tratamiento, es que no se investiga. Pues sí se investiga, pero es verdad que las enfermedades poco frecuentes, ahora mismo los conocéis como enfermedades huérfanas, pues realmente han recibido poca atención en el pasado y poca financiación para su uso. Hay un programa de incentivos de muchos tipos para que la industria, que es la que al final dispone de los recursos para poder investigar, pues para que se fijen en las enfermedades poco frecuentes. Y estos incentivos han llevado no solo al nuevo tratamiento del que estamos hablando ahora y que ya tenemos, sino a los que van a venir en un futuro a corto plazo o a medio plazo. Es decir, se ha abierto la puerta realmente y se han hecho intentos incluso de terapia genética que no llegó a poder ser útil en la práctica por muchos motivos, pero vamos a decir, tenemos la esperanza de tener cada vez fármacos más eficaces y más seguros. Bueno, esto es un esquema simplemente para ver que los pacientes que terminan de hacer el tratamiento y que lo reciben de forma continua, el tratamiento no solo es eficaz, sino que es eficaz a lo largo del tiempo. Es decir, si fijaros, estos son semanas lo que tenéis abajo, y nivel de triglicéridos en negativo significa que han bajado 500, 1000, 1500, 2000 miligramos por debajo de lo que tenía el paciente cuando ingresa. Fijaros que hay algún paciente en rosa que sube y son pacientes que no han podido completar el tratamiento, porque en el brazo de tratamiento hubo abandonos. Y también hay que decir que como todo fármaco, los fármacos también pueden tener efectos secundarios, como todo en la vida. Todo en la vida puede tener efectos secundarios. Yo siempre le digo a los pacientes, si los coches tuvieran prospecto, la gente no se subiría. Y a los aviones ni os cuento, ¿no? O sea, realmente cogéis cualquier prospecto de cualquier fármaco y os vais a encontrar una lista de cosas posibles no positivas precisamente que pueden pasar, lo cual no quiere decir que ocurran, pero simplemente hay que tenerlo en consideración, ¿no? En este caso, fijaros los pacientes que en el grupo de tratamiento, ahí tenéis 30 pacientes, llegaron a estar por debajo de 1000, incluso por debajo de 500. Fijaros que por debajo de 500, gente que procedía de cifras como las vuestras,
la mitad de los pacientes llegaron a tener menos de 500 miligramos por decilitro de triglicéridos, lo cual parece o parecía hace unos años algo completamente imposible, ¿vale? Cuando pongo ahí cuidado con las plaquetas, me refiero al hecho de que con independencia del listado de posibles efectos secundarios y motivos de abandono que puede tener este fármaco, quizá el que más nos preocupa o nos importa y quizá el más frecuente a la hora de abandonar este tratamiento sea el recuento de plaquetas. Una cosa que no se ha dicho antes es que el asunto de quitar el bazo no solamente podría mejorar el control de la hipertrigliceridemia, sino que en algún caso en particular, como el que tenemos hoy aquí, por ejemplo, en algunos de los pacientes que estáis escuchando, sirve para evitar la bajada de plaquetas que produce el agrandamiento del bazo, sobre todo cuando es consecuencia de una trombosis de la vena esplénica, que es la vena que drena el bazo a la porta. Entonces, realmente, esta trombosis de la vena esplénica, que es una complicación no tan rara en los pacientes que han tenido muchos episodios de pancreatitis, puede llevar a que el paciente no pueda recibir el tratamiento porque sus plaquetas ya de por sí están muy bajas y por debajo de una cifra no es seguro empezar ni siquiera un tratamiento que puede bajar las plaquetas. O sea, no nos atrevemos a darlo, por decirlo así. Así que otro motivo que podría contemplarse en pacientes muy seleccionados, estamos hablando de que no sois tantos y que esto no es una cosa habitual, pero que hay que individualizar siempre y hacer un traje a la medida, la esplenectomía, es decir, quitar el bazo, puede tener esta utilidad que no es marginal precisamente, que es el hecho de poder beneficiarse de recibir este tratamiento. Los que habéis recibido el fármaco sabéis que también hay otro efecto secundario que, bueno, no es grave ni mucho menos, pero que puede ser molesto, que es las reacciones en el punto de punción y que, sabéis, se limitan bastante si os aplicáis frío un rato antes y un rato después de la inyección. La reacción que produce este medicamento en el punto de punción no suele ser una reacción alérgica en el sentido clásico, sino más bien una reacción inflamatoria en el punto de punción. Y es verdad que en algún caso puede producir alguna pigmentación más o menos crónica, pero pacientes que han abandonado por algún otro motivo el fármaco y los hemos seguido viendo, al cabo del tiempo esta pigmentación oscura en el sitio de punción, que suele ser el abdomen, pues también desaparece, termina desapareciendo. Bueno, y yo en principio quería hacer una presentación corta y contestar a las preguntas que tengáis, si es que tenéis alguna.